Presta atención a la siguiente escena, ya que oculta un secreto que muy pocos conocen, y se trata de una historia bastante curiosa que ahora te voy a contar. Se trata de la cinta Si yo fuera diputado, filmada en 1952, dirigida por Miguel M. Delgado y protagonizada por un Cantinflas ya en la cima de la fama y el éxito, tanto así que Pedro Infante es uno de sus admiradores, teniendo como pasatiempo ver sus películas. Al principio de la cinta vemos la siguiente escena en la que quizás para muchos escapa el siguiente detalle. Se rasura en seco, semiseco y mojado. También le hago al ondulado, practico con señoras. Para pachucos no hay servicio porque me caen gordos. ¿Era una indirecta a Tintán, su máximo competidor? ¿Existía algún problema entre los dos? Pero no le hace. Nomás me lo estoy clachando. Hombre, agache la cabezota. O sea, ¿para qué quiere verse con esa cara de sonso? Durante los años 40, prácticamente Cantinflas no tenía ningún rival que compitiera contra él. Su fama comenzó tras el éxito de la cinta Ahí está el detalle, donde su carrera por fin despuntaría, hasta que, años después, apareció en la escena pública un hombre llamado Germán Valdés Tintán, quien vendría a arrasar con todo lo que Cantinflas había logrado, pero en tiempo récord. Cantinflas ya conocía a Germán, pues en 1945 ambos habían coincidido en un evento, año en el que ambos estrenaron una cinta que a cada uno le traería el éxito, pero Tintán comenzaría a igualar a Cantinflas y, a opinión de muchos, a superarlo con su personaje del Pachuco. Tintán estrenaría la cinta Calabacitas Tiernas en 1949, siendo un tremendo éxito en el país, por lo cual Cantinflas vería en riesgo su popularidad y no se podía quedar con los brazos cruzados. ¿Creen que me van a pantallar? Esta no es la forma de agarrar a un hombre honrado. Es entonces que en 1952 Cantinflas hace público que no le agrada a Tintán, pues plasma la indirecta hacia él, una indirecta muy directa. Sin embargo, Tintán siguió cada vez ganando más popularidad y más dinero, al grado que en 1955 los tres artistas que más dinero ganaron en ese año fueron, en primer lugar, Cantinflas con 600,000 pesos, Pedro Infante en segundo lugar con 400,000 pesos y, sorpresivamente, Tintán en tercer lugar con 300,000 pesos de aquella época. Me permito insistir en que estas son cantidades que ellos ganaron solamente por sus actuaciones en 1955, pues en el caso de Pedro Infante, su fortuna ya ascendía a casi 20 millones de pesos. A pesar de todo, se sabe que Tintán, al parecer, no tenía nada en contra de Cantinflas, incluso lo admiraba, aunque ya no era secreto que Cantinflas no opinaba lo mismo sobre él. Tintán era la misma persona tanto en sus películas como en la vida real, lo cual lo hacía más cercano al público, mientras que Cantinflas era más seco y serio en la vida real, a pesar de que en sus cintas abogaba por los derechos del pueblo. ¿Usted sabe lo que es democracia? No, pues no sé. ¿Y se va a lanzar para diputado y no sabe usted lo que es democracia? El poder del pueblo por el pueblo. Se olvidan de los que están allá afuera, que también son pueblo, pero ustedes también dependen de ellos, porque ellos al pagar sus impuestos están pagando los sueldos de todos ustedes. Ambos compartieron escenario en eventos públicos, pero nunca fue posible una cinta protagonizada por ambos, como sí se logró hacer con Jorge Negrete y Pedro Infante. Algo que muchos pensaban imposible, debido a la falsa rivalidad que se pensaba de ambos, hasta que Ismael Rodríguez logró lo imposible. Tintán comenzó a ver un declive al final de su carrera, haciendo demasiadas películas pero sin la calidad de antes, hasta fallecer en 1973 a los 57 años de edad y en la miseria, dejando de nuevo el camino libre a Cantinflas, quien para entonces ya estaba filmando por igual sus últimas cintas, pues, a opinión personal, me parece curioso que cuando Tintán falleció, Cantinflas prácticamente dejó de hacer películas al ritmo de siempre, hasta finalmente retirarse. ¿Será una coincidencia?
Yo pienso que al desaparecer Tintán ya no tenía contra quién competir y por ende ya no tenía sentido lo que estaba haciendo, si es que en realidad competía contra Tintán. Entonces te pregunto lo siguiente, ¿crees que Cantinflas le tenía envidia a Tintán? ¿Qué opinas sobre esta historia? Déjame saber tus comentarios y suscríbete para conocer más historias del cine mexicano.